Hola, bienvenidos a Evaluando. Hoy con nosotros un amigo, más que una persona que ha hecho muchas entrevistas últimamente, casi todas imposibles. Pero resulta que además es poeta, escritor, guionista, ensayista. Hizo su incursión en una ingeniería por allá por Tennessee. Me imagino que aprendió inglés, más o menos. Se vino y encontró realmente su rumbo en las palabras. Leonardo Padrón, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo. ¿En serio? Por supuesto. Qué rico, de verdad qué rico tenerte siempre, porque es como indagar en ese mundo tuyo de las letras y de tus escritos, que además recorren el mundo a través de las redes sociales cuando escribes algo sobre la política del país. Pero tú principalmente eres poeta. Eso es lo que más te gusta, ¿verdad? Sí, y es lo que, si a mí me dicen al final de tus días, quédate con una de las muchas cosas que haces, obviamente me quedaría con la poesía, sin duda. ¿Y qué te inspira? Es una pregunta cursi. Ajá. ¿Qué te inspira para escribir poesía? Las novias, las esposas, los hijos, la vida, el sol que amanece todas las mañanas, precioso en esta ciudad. Bueno, yo creo que hay una palabra muy poderosa que es el misterio, pues, el misterio de las cosas. Yo creo que hay un misterio esencial en todo, en los seres humanos, en esas preguntas inmensas que se hace uno de por qué está aquí, para qué vino, cuál es la razón de tu vida, etcétera, etcétera. Pero básicamente la condición humana y todos los ramilletes de avatares que uno vive me detonan la necesidad de escribir, pues, ¿no? Por supuesto, uno escribe, por ejemplo, soy de esos poetas que escribe mejor desde el dolor que desde la alegría. Eh, Borges decía que era el mejor escritor que había, el dolor. En serio, o sea, tienes que tener un dolor para escribir, un despecho. Yo me asusté cuando empecé a sentir que en la medida en que yo estaba como devastado por algún hecho, escribía más. Y yo dije, Dios mío, entonces mientras más fértil sean los libros, quiere decir que voy a tener una vida más acontecida, ¿no? Pero bueno, se da así una cantidad de escritores. Hay pocos escritores de la felicidad. Walt Whitman era un poeta de la felicidad, o en territorio venezolano Vicente Gervasi, que era alguien que celebraba absolutamente todo lo vivo, ¿no? Pero bueno, sí, resulta que a mí me sienta escribir un poco la pulsión de las devastaciones internas. Por ejemplo, las novelas, telenovelas. Ajá. ¿Te gusta escribir las telenovelas cuando secuestran a la protagonista, el niñito se muere cuando nace, ese tipo de cosas? ¿Eso es lo que te gusta? Lo que pasa es que las telenovelas son pavorosamente largas. Entonces, en 120 horas, tú tienes que estar inventando cualquier cantidad de cosas. Muchas veces la gente dice, oye, pero esas novelas que, por ejemplo, una novela famosa que hizo historia en la televisión venezolana de Cabrujas, que fue La Señora de Cárdenas. Que fue mi tesis de grado. Ah, bueno, eso fue una novela que, digamos, no era truculenta, no apelaba a las clásicas truculencias del género, pero lo logró hacer porque eran 60 capítulos. No era una novela con la extensión clásica de las otras, porque el tema es cuando se te agota la gasolina del cuento. Entonces empiezas a buscar peripecias de todo tipo para que a los personajes le ocurran cosas, ¿no? Pero, digamos, en todo caso mi línea no ha sido la truculencia, mi línea ha sido el realismo desde siempre. Cosa que ya ahorita en este país hace que uno no pueda escribir telenovelas. Bueno, esa sí es otra cosa. Mira, La Mujer Perfecta, ahí las tenemos. Tú escribiste La Exacto. Mujer Perfecta. Esa es la última novela mía que se transmitió en este país. Así es. Ahí es donde trabajó Mónica, ¿no? Mónica Spear, tan así bella es. y además que tuviste allí una labor hasta de responsabilidad social empresarial, o novelesca, porque diste a conocer lo que es la enfermedad del Asperger. Del Asperger, o sí. El síndrome Que de es Asperger. una forma de autismo. Y no te imaginas lo bello que pasó, la cantidad de gente que me escribió diciendo, oye, por fin a mi hijo lo aceptan en su colegio, porque la gente está viendo la novela y se dieron cuenta que mi hijo no era un extraterrestre. Es decir, definitivamente la telenovela es una vitrina muy poderosa de comunicación. Cómo no. Entonces, sin duda permite, puedes mandar por ahí una cantidad de insumos que yo creo que hacen que la gente sea más tolerante, más enterada, más informada y por lo tanto más comprensiva, pues, ¿no? Claro. Es verdad que cuando las telenovelas bajan de rating, tiene que haber algo doloroso para que suba el rating. Es decir, que a la gente le gusta un poquito el masoquismo, como por ejemplo, atropellan a la protagonista, la meten presa, le detectan una enfermedad incurable,
el novio es, o sea, un playboy que no se queda tranquilo, o sea, ese tipo de cosas. Bueno, cuando la novela está bajando de rating tienes que llamar al diablo, porque el diablo da más rating que Dios. Es decir, es así, una telenovela donde todo el mundo sea feliz no tiene ningún interés narrativo, ningún interés dramático. Imagínate tú los protagonistas, ¿cómo estás? Bien, enamorado de ti, y tú, yo también. Nada nos los impide, nada nos los impide. Entonces, vamos a besarnos, no hay trama. se acabó la novela Sí. en 5 minutos. Una telenovela. Tiene que haber la trama. Claro, una Además telenovela que es una historia de conflictos que separan a los protagonistas. Es que la vida de la gente también tiene problemas y conflictos, ¿no? Claro, lo que pasa es que uno aquí los condensa. Es como una maqueta apretada de lo que es la vida de cualquier ser humano. No te imaginas, Eva, la cantidad de gente que me para a mí en la calle y me dice, no, señor Padrón, si yo le cuento mi vida, usted va a hacer la mejor telenovela de su historia. Todo el mundo siente que su vida Sí. es telenovelesca y que merece ser contada. Entonces te das cuenta que a la gente le pasan cosas. Le pasan cosas. ¿A ti te pasan cosas? Sí, ¿Tú harías cómo una no. telenovela de tu vida? Claro, lo que pasa es que, no sé, tengo que buscar abogados porque me van a demandar unos cuantos. O sea, que hay por ahí varias cosas. Mucho material. Sí, sí. ¿Cuál ha sido la mejor telenovela para ti que has escrito? Después me hablas de la mejor poesía. Wow, no sé, yo creo que... La mujer perfecta. No necesariamente. Yo creo que Cosita Rica fue una novela que logré la imbricación entre la estructura del melodrama con la realidad social del país, pues, ¿no? Claro. Entonces, bueno, de hecho, ha sido como la más exitosa de mi carrera. Pero bueno, uno tiene hijos que a veces hay días que te cae mejor uno que otro. Todos los adora siempre, ¿no? Pero a veces digo que puede ser Contra Viento y Marea, que fue una novela que hice con Ana Karina Manco y Guillermo Dávila. Exacto. O hay días que pienso que es La Mujer Perfecta. Claro, claro. ¿Y la mejor poesía? Eso tampoco lo sé. Uno es un pésimo juez de sí mismo. Pésimo, porque a veces por exceso de pudor no sabes valorar lo que has hecho bien, o de repente puedes tener un ataque de inmodestia y resaltar algo que realmente no es tan importante. Claro. Creo que El Amor Tóxico es un libro Sí. que funcionó muy bien para saber transmutar el dolor en literatura. Lawrence Durrell decía, con las mujeres solo se pueden hacer 3 cosas: quererlas, sufrirlas y convertirlas en literatura. Yo me la paso haciendo las 3 cosas. Además te duran. Sí. Tus novias te duran, tus relaciones te duran. Pero hay gente que cree que yo soy un tipo inconstante, todo lo contrario. No. Cuando yo te he visto a ti por ahí, siempre te veo con una fija y tienes ya tiempo con María. Sí, con María ya tenemos 5 años ya. 5 años. Sí, sí. ¿Y te piensas casar? Es que ni a ella ni a mí nos alborota esa palabra. El matrimonio es un convencionalismo. De alguna manera yo siento que estoy casado, pues. Claro. Y ella también. Entonces, y ya venimos los dos, nos hemos casado y sabemos que el papelito tampoco es que aporta mucho. Claro. A veces más bien estigmatiza. Entonces estamos perfectos así. Ahí está perfecto, es una Sí, maravilla. sí. Ahora cuéntame un poquito de los imposibles. A mí me llama la atención porque cada entrevista tuya es hurgar, indagar en esa persona. ¿Cuánto tiempo pasas estructurando la entrevista con cada uno de los imposibles? Que aquí está el libro además. El 6º libro de los El imposibles. 6º libro de los imposibles. Aquí está. Ahí lo tenemos, míralo. Mira, cuéntame. Bueno, tú sabes que lo maravilloso de entrevistar a la gente es que a veces corres el riesgo de que te digan la verdad. No solamente eso, sino que son confesiones privadas que las haces públicas. Claro, pero la mayoría de las veces la gente que es entrevistada busca como su mejor cara, sus mejores respuestas, las más políticamente correctas y esconde como sus zonas oscuras, ¿no? Sus errores o sus momentos de fragilidad los esconde. Yo trato de que Los Imposibles sea justamente la inmersión más honesta en la vida del otro personaje. Y es como una suerte de complicidad que yo establezco con el entrevistado. Mira, vamos a meternos para lo hondo, con inmenso respeto, pero con la autenticidad y la honestidad como premisa. Y he logrado de verdad cosas fabulosas. En este 6º libro, bueno, imagínate, ya se ha hecho famosa la entrevista con Emilio Lovera. Sí, cómo no. Que se descubrió, nadie sabía de la vida y los antecedentes de Emilio Lovera. Sí. Y pasó mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Todo Y lo que, se abrió y te lo contó a ti. pero con Mal hecho, lujo de porque lo he detalle. entrevistado varias veces y no me lo ha contado a mí. Lo voy a regañar la próxima vez. Es más, cuando venga lo voy a regañar.
No, por ejemplo, el Chatén ahí, que también en la entrevista de Chatén también es reveladora, porque es en serio. Es decir, ahí no está el Chatén que se escuda detrás de la risa, del sarcasmo, habla de sus neurosis, de sus pesadillas, de sus miedos, de su ego, en fin, Carla también habla de un tema que ya él mismo lo está usando como herramienta en su carrera, como que está ahorita como una suerte de soldado de la autoayuda, ¿no? Pero aquí dice cosas de su vida familiar tremendas. Entonces, para mí es maravilloso el momento en que el entrevistado me dice, oye, yo esto nunca se lo había dicho a nadie, pero entonces ya yo digo, ok, ya empezamos a abrir las puertas secretas. Llegamos a la zona verdadera del entrevistado. Claro. Ahora, esas entrevistas, yo me imagino que tú extraes lo mejor de cada uno de ellos y esos secreticos de cada uno de ellos, porque las grabas y después un poco las editas. Las edito, Claro. claro. Sí, digamos. ¿Son entrevistas en vivo, así como esta? Donde me No. cuesta mucho hacerte llorar, por ejemplo, que me cuentes tu vida, si pasaste hambre, si pues tú eres hijo único, Ajá. tienes tus gemelos. Me imagino que en algún momento, es más, ¿saben qué me acaba de decir? Ajá. Bueno, dejé el carro aquí porque además estoy escribiendo, porque tengo que producir, porque el dinero no está como por ahí, ¿no? Hay que cuidarlo, ¿no? Claro. No, pero es que yo sí entiendo que, por ejemplo, en un formato de media hora es complicado llegar mucho más allá con un entrevistado. Lo bueno de Los Imposibles es el formato. 1 hora te permite sentarte y generalmente grabas eso, hora y media, 2 horas, en fin. Claro. Y bueno, y por eso puedes después hacerlo desembocar en un libro, pues, ¿no? Porque eso es otra cosa, que no está amarrado a la coyuntura noticiosa, ¿no? Es que no es fácil. Si es una entrevista para radio, de repente llevarlo a un libro, tienes que incluso adaptar muchas cosas, hasta las preguntas. Claro, hay un trabajo además de la oralidad de la gente. ¿Cuál es esa pregunta típica de toda la vida? ¿Cuál es la entrevista que todavía te falta por hacer? ¿A quién? ¿Qué personaje? Obama. Muchísimos. No sé. Obama. No sé. Claro, bueno, aquí siempre, por un asunto del idioma, suelen ser agentes de la cultura hispanoamericana, pero muchísimos. Y escritores me faltan cualquier cantidad, artistas, cantantes. Yo quiero ahorita, fíjate tú que le van a hacer un homenaje a Serrat en el Grammy, que me parece más que merecido. Y yo digo, Dios mío, Serrat yo tengo que tenerlo en Lo Imposible. Bueno, Serrat marcó mi vida y la vida de muchísima Y gente. mi vida también. Por eso, yo creo Penélope, que por lo vivía menos, en Madrid cuando Serrat era famoso. yo creo que por lo menos más de 2 generaciones fueron marcadas por el arte de la palabra, el peso musical de Serrat. Entonces quiero tenerlo allí. Me nombras uno, te digo ese, te puedo nombrar 20. Claro, claro. Qué maravilla lo de Serrat. Ahora bien, los premios, ¿qué son para ti? ¿Es importante ganarse premios, a menos que sea el premio Nobel de Literatura, ¿no? Pero ni siquiera, mira tú, todo el mundo sigue leyendo a Borges, nunca ganó el premio Nobel de Literatura. Hay algunos premios Nobel de Literatura que la gente, es más, el que se ganó el premio Nobel de Literatura ahorita, Patrick Modiano, creo que es alguien que la gente no va a leer con fruición cuando pasen los años, creo que va a quedar en el olvido. Hace pocos años le dieron a otro francés, John Le Clézio, el Nobel, y tampoco va a ser un novelista muy leído. Pero la gente sigue leyendo a Borges, Borges sigue siendo un maestro para todos. Entonces, con eso te quiero decir que los premios no necesariamente son esenciales. Por supuesto, te pueden servir de trampolín, como le sirven a trampolín a las mujeres en mi Venezuela para convertirse en animadores o en actrices. Pero no definen la vida de un escritor, ni el estilo, ni la huella que va a dejar. Ah, ok. Ahora bien, en tu época de estudiante en la Central, tú tenías una cuerdita, como llamaban o se llamaba en esa época, un grupete de amigos. Ajá. Barrera Tisca, una serie de amigos interesantes que estudiaban todos. Antes de eso era la República del Este. No sé si llegaste a conocer a alguien de la República del Este. Claro. Se reunían en Sabana Grande. Claro, eran unos insignes borrachos y maravillosos escritores. Nosotros, era un lugar mítico en Caracas, porque había como un triángulo de las Bermudas por ahí, que habían varios bares. En la Francisco Solano con En la Sabana Francisco Grande. Solano, el Vecchio Molino, la Bajada, en fin, donde uno veía a Adriano González León, está Caupolicán Valle, Ramón Palomares, que además eran para nosotros unos ídolos, pues, Claro, ¿no? claro. Muchos de ellos. Pero bueno, era una generación más atrás, uno era un chamo y efectivamente uno conoció la República del Este tangencialmente, pues, ¿no? Es una lástima que ahorita ese clima de bohemia maravillosa que tenía la escritura, la literatura, la poesía en Caracas se perdió.
Yo cuando estuve en la central, que fue muy poquito tiempo, porque después me fui a la Católica, la mejor aula de clase era Sabana Grande. Claro. Es decir, todos nos íbamos después de clase a Sabana Grande a seguir tertuleando sobre la poesía, los libros, pero bueno, además tenía ciertas bebidas que eran espirituosas, que estimulaban la discusión. Ese era el grupo Guaire. El Grupo Guaire, pero es que el Grupo Guaire tenía mucha gente de la Católica. Surgió cuando yo estaba en la Católica. Entonces, el Grupo Tráfico sí tenía más gente de la El central. Tráfico era primero y después el Guaire. Sí. ¿Qué te dejó el Grupo Tráfico? El Guaire, no, no estuve en el Tráfico, estuve en el Guaire. Okay. Coexistimos. Okay. ¿Qué me dejó el Grupo Guaire? Muchísimo, fue una lección de vida. Aprendí la humildad de leer un poema y que el otro te lo destroce, porque éramos inclementes. Eso de llevar la poesía a la calle, que era la premisa del grupo. Muchísimo. Hay una reflexión de John Lennon que dice: en el rock reconoces algo verdadero, como en todo el arte de verdad. Si es real, normalmente es sencillo, y si es sencillo, es verdadero. ¿Te gusta? ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Yo he procurado incluso en mi poesía y en lo que hago cada vez ser más sencillo, porque siento que es difícil la sencillez. Hay gente que tú ves que tiene se busca las palabras más rebuscadas, las más crípticas, las más difíciles, como para que suene más profundo. Yo creo que lo difícil, el alarde es, con palabras que pueda entender un cajero de un banco, un taxista, cualquier persona, te hagas entender y siga siendo una prosa maravillosa. Cabrujas tenía eso. En sus artículos extraordinarios tenía eso, la sencillez y la magia de una prosa tremenda. Ok. ¿Qué te falta por hacer, aparte de las entrevistas de Los Imposibles? Muchísimo. Oye, sí. Claro, hay una cantidad de cosas que tengo por hacer ahí que necesitan un checkmark. Y telenovelas, que ahorita es muy dificilísimo, ¿no? En Venezuela. Estoy terminando una telenovela. ¿En serio? Se la debo entregar a Venevisión dentro de una semana, los 120 capítulos enteros. ¿Qué va a hacer Venevisión con esa telenovela? No lo sé. ¿Se verá alguna vez en este país? No lo sé. ¿Tú eres de los que hace los 120 capítulos de una vez y no va cambiando dependiendo del rating? Bueno, es que ahora esto cambió la escritura. Antes tú lo hacías con la telenovela al aire. Claro. Y tú ibas cambiando de acuerdo al aplauso o el abucheo del público. Exacto. Y le ibas dando más gasolina a un personaje y menos a otro. Ya ahorita no es así. Ahorita te están pidiendo la novela entera y es escribir a ciegas. Es terrible. Pero además, Eva, la televisión venezolana está agonizando. Estamos en casi que en sus exequias. Y es muy doloroso decir eso, pero es así. Tantos actores que quedan fuera, por una parte, tantos escritores que quedan fuera. Y productores, directores. Y productores, directores, todo. Sí. Ahora, en ese caso, las telenovelas venezolanas, ya para ir cerrando, hay como un acuerdo con para poder comercializarlas al exterior, que es que el protagonista es del exterior y la protagonista es venezolana, y van mezclando diferentes actores de diferentes nacionalidades. Bueno, eso es un acto de sumisión de la industria venezolana, se está sometiendo a las reglas de juego de Miami, de México. Antes nosotros éramos los pioneros, fuimos los que dictamos pauta en Latinoamérica, íbamos a dar clases y talleres a otros países. Si estamos en la saga ahorita es por responsabilidad nuestra. Bueno, y del país que vivimos, en el que tenemos, pues. Pero yo es decir, a mí me parece terrible cuando vas a hacer una telenovela venezolana y la protagonista es extranjera, con tantas actrices maravillosas que pueden ser protagonistas en este país. Me parece una falta de respeto al propio país. Que además tengo entendido que tú has sugerido ciertas actrices para determinados personajes que tú haces. ¿Cómo vas a hacer ahora? Actrices y actores, bueno, actrices y actores, siempre uno sugiere el elenco. O sea, que actrices porque todas se hacen famosas después que... No, bueno, actores también, no te creas. Edgar Ramírez era un desconocido hasta que hizo Cosita Rica. ¿Viste? Fíjate tú, hizo Cacique, el famoso Cacique, y después mira el envión que se disparó. Claro. No, es que ya todo eso cambió. Estamos en otro país. ¿En serio? Y la televisión es, creo que, el sitio más palpable. Bueno, mira el último de Venezuela que ocurrió. El Venezuela que se transmitió ¡Qué era pobre! El retrato más descarnado del país que tenemos ahorita. ¡Qué pobre! En todo, porque tú todo. puedes tener un Miss Venezuela pobre en cuanto a vestimenta, escenografía, pero por lo menos ponle contenido, ponle a alguien que hable bonito y que sepa decir las cosas. Claro. Me perdonarán, pero es una crítica de verdad, me parece Bueno, terrible. es que la creatividad no necesariamente tiene que estar asociada al dinero. Así es. Entonces, lamentablemente, bueno,
no fue precisamente un alarde de creatividad. Sí, así es. Bueno, Leonardo, se nos terminó el tiempo. Qué lástima, ¿ves? ¿Viste? Y tantas cosas que hay que tú lo haces de hablar. ninguno para acá, uno se entusiasma hablando contigo, entonces ya me No, despacho. y empiezan a decir, corta, te quedan 5, te quedan 2, te queda 1, ya. Sí, bueno. Gracias, Leonardo Padrón. A ti, amiga. Una vez más. Por cierto que Los Imposibles, para ti, la mejor entrevista es... O la que... Aquí, Ajá, la más famosa. bueno, la de Emilio Lovera, La de sin Emilio duda. Lovera. Creo Cadenas. que Cadenas históricamente es creo que la más importante Ajá. por el personaje. Es nuestro poeta vivo más grande. Bueno, yo creo que además, perdóname, te quito 30 segundos, pero creo que este es un libro que para los venezolanos puede ser muy beneficioso porque en el fondo es una caricia a la autoestima, que la tenemos un poco vapuleada. Es verdad. Aquí hay venezolanos tremendos, de una trayectoria insobornable que han hecho a este país más grande. Lograste hacerse a Osvaldo Vigas, tan bello. El Yo maestro también se le Osvaldo hice Vigas, antes el de- maestro Eduardo Marturé Así también, es. Y a Marina Baura, Román Chalbaud. Juan Vicente Torrealba, en fin. Sí, una belleza. Enrique Capriles. Exactamente. Cosas que hay que decir. Bueno, léala entonces en Los Imposibles. El último imposible de Leonardo Padrón. Gracias por haber estado con nosotros, tan bello. A ti, amiga. Nos queremos muchísimo y nos admiramos muchísimo. Así Gracias, es. Leonardo Padrón. ¿Tu Twitter? ¿Qué es full? ¿Cuántos tienes? Todos. Tengo como 1.600.000 por ahí. Sencillito él, pues. Mi ¿Cuál es? Twitter es @Leonardo Piso Padrón. Piso Padrón. Así, el mío humildemente, Eva Gutiérrez. Con ustedes y evaluando hoy a Leonardo Padrón. Gracias por estar con nosotros.